Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. 5, 4, 3. Hola, muy buen día a todos. Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Mujeres y Negocios, donde justamente tratamos estos temas para que ustedes tengan tips para su vida cotidiana y su vida profesional. Hoy nos acompaña Gonzalo Campos Pizarro, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Marista, con 25 años de experiencia en el ejercicio de su profesión y actualmente es responsable de operar el área de asesoría legal, cumplimiento normativo, apoyo jurídico y representación legal de Mankind Project, del que forma parte desde 2017. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Gaby. A la orden. La igualdad de género en la región de Latinoamérica avanza, sin duda, aunque las brechas persisten. La nueva generación de hombres enfrenta nuevos retos y para entender esta situación quisiera que hoy nos explicaras qué son las nuevas masculinidades. Con mucho gusto, Gaby. Bueno, vamos a empezar definiendo primero qué es la masculinidad, si me lo permites. Masculinidad obedece a los atributos, a los atributos, valores y conductas que una sociedad de un tiempo determinado nos atribuye a nosotros los hombres, ¿de acuerdo? De tal manera que no es lo mismo la manera en la cual se comportaba un hombre a principios del siglo pasado que cómo buscamos conducirnos, comportarnos y ejercer determinadas acciones los hombres de este siglo XXI, ¿no? O en particular tu servidor, Gaby, ¿no? Entonces me parece que es una parte importante definir este concepto de qué es, para empezar, qué es la masculinidad. De acuerdo. En ese sentido, la masculinidad o lo que se le denomina actualmente las nuevas masculinidades corresponden a un comportamiento que hoy día ya no puede ser replicado de la masculinidad tradicional, o déjame ser un poco más puntual y utilizar un lenguaje más sencillo. Ya no podemos ejercer el machismo como siglos y siglos y siglos los hombres lo hemos llevado a cabo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, evidentemente, los tiempos actuales nos exigen, ojo, y no hablo de particularmente las mujeres, que sean las mujeres las que estén exigiendo este comportamiento determinado en esta época, en este tiempo, sino somos nosotros mismos, o permíteme hablar en primera persona, soy yo mismo el que busca una modificación de patrones o alcanzar esto, repito, de la nueva masculinidad. Voy a hacer nada más un breve paréntesis. Digamos que el término nueva masculinidad en realidad suena a crear y formar seres diferentes o seres que no están basados conforme a los mismos patrones. Es cierto, de ahí deriva este término de las nuevas masculinidades. Hay quienes incluso mi ex terapeuta, a la cual quiero mucho, replicaba, ¿no? Y me decía, no, es que no estás buscando una recuperación del machismo. Y yo, sí, Yolanda, yo estoy recuperándome del machismo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Recuperar lo que en esencia en algún momento de mi vida yo fui. Yo no llegué a este planeta con patrones machistas arraigados, sino que los fui aprendiendo. ¿Dónde? En mi casa, particularmente por mi mamá, evidentemente por mi papá, por mi hermana y en la escuela. En la escuela recuerdo un evento en el cual me decían, a las niñas hay que cuidarlas, a las niñas, desde luego que sí, el respeto es en general para todas las personas, pero era muy empático como me decían que las niñas teníamos que cuidarlas y todo ello. ¿Qué hay detrás de ese mensaje? ¿Qué es lo que la sociedad, particularmente en mi escuela, me decían? ¿Por qué se tiene que cuidar a las mujeres? Entonces, en palabras de Claudia de Garza, sería como una especie de micromachismo. Las mujeres son débiles y hay que cuidarlas, ¿no? Entonces, pues esos viejos patrones son de los cuales pretendo recuperarme. ¿De acuerdo?
Ok, digamos que entonces la educación juega un papel fundamental en todo esto de crear nuevos comportamientos o conductas entre el género masculino y para evitar crear esos estereotipos que mencionas, como las niñas de rosa, los niños de azul, si lloras eres vieja. Entonces es importante que se promuevan las nuevas masculinidades que propicien la igualdad y seres más libres de violencia. Entonces, en este sentido, ¿nos puedes decir, por favor, algunas cualidades de las nuevas masculinidades? Sí, con mucho gusto, Gaby. Eh, Como bien lo mencionaste al inicio, antes de que formularas esta pregunta, el agente sociabilizador por excelencia es la escuela. En general es la sociedad, ¿eh? Yo puedo decirte que sí aprendí a ser macho en el club deportivo donde estaba, en mi familia, con mis amigos, inclusive con mis amigas y dentro de mi propia casa, pero considero que el agente sociabilizador por excelencia es la escuela. Es ahí donde Ujú, más se aprende estos viejos patrones, ¿de acuerdo? ujú, Entonces, bueno, ahora sí respondiendo a tu pregunta, la parte de estas nuevas masculinidades o esta, como yo lo llamo, esta recuperación de los viejos patrones o del machismo o de la masculinidad tradicional, tiene que partir de un punto esencial. En palabras de Carl Jung, algo que aceptas te transforma y algo que no aceptas te somete. El ujú, primer paso que se tiene que dar para el ejercicio de esta masculinidad madura o de esta masculinidad sana o de esta nueva masculinidad, que es como el término popular, es la aceptación, Gaby. Si yo no acepto que aprendí primero conductas machistas y si yo no me pongo a chambear en ello y a revisarme a cada momento, porque a pesar de que yo tengo 5 años en el ejercicio de esta masculinidad sana, por supuesto que sigo teniendo recaídas, ¿de acuerdo? Pero ahora me ujú, cacho, las ujú, acepto y digo, ¿por qué, por ejemplo, supongamos que fuera a la inversa esta charla y que yo te interrumpiera a cada momento? Eso es el man-interrupting, un micromachismo. No es micromachismo, no es micro, no hay que quitarle o no hay que restarle eh, lo, ¿cómo decirlo? Lo machista. O sea, ponerle micro nada más es un término para ubicarnos ujú. en el contexto de esta sociedad actual, pero no es micro, ¿eh? O sea, Ok. el hecho de que yo te llegase a interrumpir Ujú, obedece a un patrón machista, ¿no? Los ujú, hombres interrumpen, los hombres saben más, ujú, mujeres, ujú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo este ejemplo, bajo este caso hipotético, supongamos que, repito, fuera la inversa esta entrevista y que yo te interrumpiera y te interrumpiera y te interrumpiera, oye, pues la ujú, entrevista me la estoy haciendo yo, ¿no? ujú, Llegase yo a incurrir, repito, en esos patrones de conducta o de conductas de masculinidad tradicional, ¿no? Entonces, ujú, me regreso un poquito. El primer paso es la aceptación. Cuando yo advierta, cuando yo vea que yo ejerzo conductas machistas, conscientes o inconscientes, debo aceptarlas. ujú, Si yo no acepto algo que está en mi ADN, ¿no? ujú, Mi ADN y además por el aprendizaje que te mencionaba hace ratito. Si yo no acepto esas conductas, ¿cómo las voy a cambiar? ¿Cómo voy a alcanzar esa nueva masculinidad? ¿De acuerdo? de acuerdo. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio de esta nueva masculinidad o esta masculinidad madura? Considero yo que en la congruencia. Yo no puedo decirle a mis hijos, el rosa es de todas las personas, y yo Ujú, jamás ponerme una playera rosa porque es de niñas, porque a mí me enseñaron que el rosa era de niñas, ¿no? ujú, O yo no puedo decirle, el ejemplo que ponía hace ratito de lo de a las ujú, niñas se les cuida, ¿no? Yo no puedo ujú. decirle a mis hijos, a las mujeres se les cuida y se les respeta. No, se les cuida y se les respeta a los que estén a nuestro cargo y se les respeta a todas las personas, no De solamente acuerdo. a las mujeres, Ujú, ¿verdad? ujú, Incurrí particularmente en ese patrón en algún momento con mis hijos en un parque en el cual ellos estaban en bicicletas
y le cerraron el paso a una niña. Yo ya estaba en desarrollo. Ujú. Bueno, les metí una regañada precisamente con esa sombra. A las mujeres se les cuida y se les respeta. Y después hablé con ellos y les dije, ¿saben por qué les dije esto? Porque a mí me enseñaron que a las niñas se les debía de cuidar, ¿no? Ujú. Posicionándolas en un enfoque de fragilidad, ¿no? Ujú. Entonces, incluso les pregunté y el más grande me respondió, el más grande tenía en ese momento 8 años, el más grande me respondió, es que no es que sean niñas, a todas las personas se les debe de respetar. Ujú. Entonces me parece que mi pequeño maestro me dio un gran aprendizaje ese día, ¿verdad? Entonces, Ujú. bueno, en contexto, eso es lo que se busca, eso es lo que se tiene que lograr. Primero, aceptar que hay machismo todavía en mi persona y después ponerme a chambear en ello, ¿no? Ok, entonces, en resumen, podríamos decir que ser congruente, educar con el ejemplo, no usar el poder para imponerse a otras personas, compartir el control de esta realidad con las mujeres. ¿Y qué me dices de oponerse a la homosexualidad? Es algo como que yo lo veo todos los días y los hombres para tratar de reafirmar, de reafirmarse, hacen hasta incluso bromas, ¿no? Todo el tiempo en relación a este tema que suele ser muy delicado. Sí, efectivamente. Eh, digamos que esta recuperación estaría coja, Ujú. estaría yo recuperando chueco si no Ajá. le entro también a la inclusión, ¿no? Ajá. Hoy día, eh, bueno, esto sí fue algo aprendido en mi casa, tanto con primos, primas homosexuales, como con amigos de mi mamá homosexuales. Digamos que esto, de alguna manera, me enseñaron en mi casa, a pesar de los otros patrones machistas, esta parte, sí, o sea, sí, para mí me resultaba familiar, ¿de Ujú. acuerdo? Ujú. Repito, por familiares homosexuales. Sin embargo, me voy a regresar a la escuela. Fue en la escuela donde yo aprendí a que entre más repudiara o rechazara la homosexualidad, iba a ser mejor aceptado en mi grupo de amigos. De Ujú. tal manera que claro que yo incurría en chistes de homosexuales, eh, me mostraba como con una especie de homofobia. Para que fueras aceptado, ¿no? Exactamente. Ese era el objetivo, que yo fuera aceptado. Si yo no ejercía bullying contra un compañero homosexual, pues entonces yo no podía pertenecer a mi grupo de amigos, ¿de Ujú. acuerdo? Pues, ¿cómo voy a ser el bicho raro, verdad? Entonces, dentro de esta congruencia que comentábamos, Gaby, que incluso también ahorita la comentaste, no puede haber una recuperación de este machismo o yo no puedo alcanzar esa nueva masculinidad si no hay una congruencia entre mis pensamientos, lo que digo y cómo actúo, ¿de acuerdo? Ujú. Repito, yo, basado en esa vieja escuela de repudiar la homosexualidad, es que yo incurría en esos patrones de repudio y de homofobia. Y hoy mis hijos piensan totalmente diferente y ni siquiera fue un tema que yo les haya enseñado como su formador. Ellos ya lo ven de una manera muy natural. En Ujú. su escuela hay una pareja de mamás que maternan como pareja de un niño y una niña. Y ellos lo ven sumamente natural. La única pregunta que me hizo mi hijo alguna vez me dijo, ¿fulanita de tal es mamá de fulanito de tal? Sí. ¿Y también fulanita de tal es mamá de ellos dos? Bueno, de ella y de él. Yo sí. Y con eso se quedó. Lo acomodó de una forma totalmente natural y neutral. Es innegable que existe una gran desigualdad entre hombres y mujeres, eso sigue existiendo, ¿no? El género femenino se sigue enfrentando a la brecha salarial, se sigue hablando de carga desproporcionada del trabajo doméstico y no remunerado en mujeres y también en niñas, se habla de violencia laboral, del matrimonio infantil, de acoso, hostigamiento y un gran etcétera. ¿Cómo construir nuevas masculinidades que contribuyan a la equidad de género? De acuerdo, Gaby. Pues voy a regresar un poquito el cassette. Quizás suene un tanto repetitivo, pero el primer paso que hay que dar es la aceptación. Yo no puedo cambiar algo en mí si no lo acepto. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, justo lo que comentabas, ¿no?
brechas salariales. Ayer escuchaba una plática de TED en el que una mujer platicaba evidentemente en su charla que sufren más las mujeres el tema de la corrupción en nuestro país, en México, que nosotros los hombres, ¿no? A las mujeres incluso se les puede llegar a pedir favores sexuales con el ánimo de darle una cartilla de salud, por ejemplo, ¿no? O no se diga de casos que hemos escuchado. Hay un libro particularmente de Ana Catiria Suárez, de una mujer que en defensa propia mató a uno de sus violadores. Fueron 2 hombres quienes violaron y mató a uno de sus violadores. Esta mujer salió 6 años después de la cárcel, ¿de acuerdo? Lo cuenta muy bien Ana Catiria Suárez en su libro. Entonces es evidente que no hay solamente brechas salariales entre hombres y mujeres, sino también en un chorro de aspectos en nuestra sociedad, particularmente la latinoamericana y enfocándonos en nuestro país. ¿De qué manera podríamos alcanzar esa equidad o esa igualdad? Repito, primero asumiendo que somos una sociedad machista, porque así como hay corrupción que atenta contra las mujeres. ¿Cómo decirle a otros hombres, oye, estamos viviendo en una sociedad machista? Porque pues, pareciera broma, pero muchos no lo aceptan. Sí. O sea, me he enfrentado a conversaciones en las que incluso te dicen, se defienden, ¿no? Te defienden y te dicen, no, es que espérame, no es así, es que las mujeres también, bla, 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 ¿no? ¿Cómo llegar a convencer cuando está tan arraigado el machismo en nuestro país? En realidad, Gaby, desde el aspecto de la escuela en la que estoy, en la que me encuentro, esta desarrolladora educativa, que es una asociación civil, de la cual con mucho gusto te platico, yo no puedo decirle a otro hombre qué haga o qué no haga, ¿de acuerdo? Yo no puedo llegar con un ministerio público, ¿no? Y decirle, oye, estás ejerciendo patrones machistas, ¿no? ¿Cómo es que ya recibiste la denuncia de estas 3 personas y no has recibido la denuncia de esa chava que viene a denunciar por acoso sexual? Yo no puedo decirle a otro hombre cómo tiene que actuar. De alguna manera me viene a la mente que predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, yo no voy a llegar y voy a mostrarme, por ejemplo, en un ministerio público, en una agencia investigadora, en un juzgado. A ver, yo, porque sería una trampa del ego, ¿no? A ver, yo que ejerzo la masculinidad sana, pues considero que aquí tiene que haber equidad, a todos se les tiene que prestar el expediente, se tiene que dar un trato, no se le tiene que dar un trato preferencial a la mujer, particularmente en los juzgados familiares, está muy arraigado el machismo. Y aquí la corrupción opera a la inversa, ¿no? Se protege a la mujer en los juzgados familiares, por ejemplo, basado también conforme esa vieja y arcaica, quise decir, idea de la debilidad de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, aquí opera el machismo de una manera diferente. Entonces, repito, Gaby, yo no puedo llegar y decirle a otro hombre qué es lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Me parece que es algo que se tiene que dar o se está dando paulatinamente. Te voy a decir una cosa. Hay hombres que desde un aspecto como voy a encajar aquí, porque si hago un chiste de homosexuales, voy a ser rechazado. Entonces, hay hombres que a pesar de que siguen teniendo ese machismo arraigado, se mueven, ¿no? De una forma, ¿cómo decirlo? Voy a hacer lo que me conviene, ¿no? Voy a decirle a mis cuates que yo lavo los platos, a las amigas de mi esposa de que yo hago el súper, cuido a los niños, porque es lo que la sociedad actual me está exigiendo. Entonces, en realidad, no puedo llegar, repito, y decirle a un hombre, oye, es que tú lo que estás haciendo está mal. No. Pero existen algunas, no sé, iniciativas de algunas organizaciones que promuevan todos esos valores de los cuales hemos estado hablando, de la contribución en el trabajo, de la contribución en el hogar. Hoy hay organismos como ONU Mujeres y cualquier cantidad de asociaciones civiles en el cual están trabajando en pro de los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Ahora sí que te estoy hablando de lo que conozco, y de qué manera, o sea,
sé que participas en My Can Project y me gustaría que nos explicaras quizás si desde ese organismo, de otros organismos, qué es lo que están haciendo para, pues, para tratar de que, como digo siempre, ¿no? El piso sea más parejo. Sí, claro. Bueno, justamente, de alguna manera, para responder la pregunta anterior, en sentido metafórico lo digo, pues esta masculinidad sana puede contagiarse y Ujú, puedo decir que es muy sanadora y en el momento te decía yo que tengo cerca de 5 años en desarrollo, ujú, veo el antes y veo el después y la paz y serenidad que siento el día de hoy por no estar demostrando mi éxito económico y decir que yo soy muy macho. O sea, ujú. no hay punto de comparación entre cómo yo vivía mi masculinidad y cómo la vivo actualmente. De verdad, hoy no me tengo que andar preocupando que si tengo un coche más fregón que el tuyo y que si yo. De entrada, eso es una maravilla. La paz y serenidad que siento en este momento después de ese desarrollo, no la cambio por nada. Que es una característica del macho, ¿no? Así es, ¿no? Digo, no, lo voy a poner en un término vulgar y muy popular, ¿no? Pero es muy de esta masculinidad tradicional andar viendo a ver quién tiene el miembro más grande. Ujú, ujú, Entonces, ujú, eso es una réplica que es constante y no solamente es con el miembro, ¿no? O con el pene, ujú, es con un chorro de aspectos, ¿no? O sea, entre más, ujú, tengo un coche más, no sé, más costoso, pues más hombre. ujú, ujú, En fin, particularmente es este contagio que te decía, ujú, o, se lleva a cabo, hay un chorro de instituciones, como bien lo mencionaste, está ONU Mujeres, el Instituto de la Mujer, tanto en la Ciudad de México, Mankind Project, que es una asociación civil, que nos enfocamos precisamente a buscar esta transición de la masculinidad tradicional a una masculinidad madura, una masculinidad sana o una nueva masculinidad. Entonces, la forma en la cual nosotros trabajamos, o en lo particular yo trabajo, es, repito, con la congruencia, lo que pienso, lo que siento y lo que digo. Pero no es algo así tan sencillo, ¿no? O sea, hay que ujú, revisar de forma interna cuáles son los viejos patrones que ya no acomodan en mi vida, que no me permiten esa paz y esa serenidad y ponerme a chambear en ellos, ¿no? Hacemos círculos de hombres, los cuales son súper nutritivos en el sentido de que, atendiendo a las leyes espejo, puede haber un hombre ahí en ese círculo que me irrite, que no, ay, no, este cuate como que sus actitudes, lo que ha dicho no me gusta. Entonces, es muy funcional que otro hombre me sirva de espejo. Lo que yo veo en otro hombre que me está haciendo ruido o que simplemente me cae mal, es porque está en mí. Entonces, ujú, ese tipo de cosas, lo siento, son las que nos ponemos a trabajar, por ejemplo, en los círculos de hombres. Hay entrenamientos, este año ujú, hay 4 entrenamientos, uno en marzo, viene uno en julio, va a haber uno en ujú, octubre y otro en diciembre. ujú, En los entrenamientos, de alguna manera, en palabras de uno de los presidentes eh, honorarios de Mankind Project, imagínate ujú, el desarrollo de los hombres, lo llevamos a cabo quincenalmente en los círculos, nos reunimos solamente puros hombres para ponernos a chambear en emociones, liderazgo, chamba, compromisos, etcétera. Entonces, en palabras de Jaime Valdés, dice, imagínate tú que los círculos de hombres es un desarrollo de conciencia paulativo, poco a poco, de forma quincenal, mientras que los entrenamientos, haz de cuenta que tomas a este hombre y como un paquete de palomitas de microondas, tomas a este hombre, lo metes al microondas, que es el entrenamiento, le pones 3 minutos y tienes en 3 minutos tus palomitas. Entonces, de alguna manera, el entrenamiento es un acelerador de desarrollo de conciencia, ¿no? Eh, ujú, la chamba que llevamos a cabo es convocando hombres, invitando hombres, ¿de acuerdo? Por supuesto que nos vamos a encontrar con un chorro de circunstancias que nos dicen, oye, no, pero es que eso es como una secta, oye, no, es que yo qué voy a hacer con puros hombres o qué sé yo, ¿no? Entonces, ujú, me voy a regresar un poquito. Lo mejor es predicar con el ejemplo. Alguien que hoy día me ve paternando con mis hijos, a lo mejor puede decir, oye, sí, fíjate que Gonzalo
ejerce una paternidad así, asado con sus hijos. Y yo veo que sus hijos son buenos chavos, ¿no? O sea, no es buen chavo el que no truena la boca cuando va a la casa del amiguito o se limpia con el suéter. No. O sea, la manera en la cual considero yo que mis hijos son apapachados, queridos por otros niños y niñas de su escuela, ¿no? Entonces, me parece que esa es como una muestra de, mira, y Gonzalo está chambeando en esta organización, predicar con el ejemplo. Es como una manera de contagio de esta masculinidad sana, ¿verdad? Ok, y pues nos quedan escasos 3 minutos. Me gustaría que nos dijeras dónde pueden acudir a estos entrenamientos o dónde podemos obtener mayor información para estos entrenamientos o cómo unirse a Mindcamp Project. Con gusto, Gaby, gracias. Pueden consultar la página losnuevoshombres.org y ahí viene, bueno, toda la información desde qué hacemos en el país, cómo chambeamos, de qué manera vienen un listado de círculos presenciales, círculos en línea, y de ahí mismo, de la página de losnuevoshombres.org, pueden ver anunciado ya el próximo entrenamiento de julio. ¿Cuándo va a ser? Julio de este año, 27, 28 y 29 de julio, ¿no? Y bueno, pues nos pueden encontrar en redes como Mankind Project, man de hombre, kind de amable, o Mankind como humanidad, Mankind Project, México, porque obviamente también tenemos presencia en 22 países, Mankind Project México, en Facebook y en Instagram. Ok, pues te agradecemos muchísimo, Gonzalo, el que nos hayas introducido a nuestra audiencia a este tema que es súper importante y pues también agradecer la contribución que tú personalmente estás haciendo en la sociedad. Esto que mencionas de la congruencia y de la educación desde casa seguramente va a ser clave para el desarrollo de nuevos hombres, de unas nuevas generaciones de hombres más responsables con todas las personas, como mencionabas, que le rodean, porque el objetivo es justamente tener una sociedad más igualitaria en el cual las responsabilidades y actividades cotidianas sean compartidas. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado en este espacio. Esperemos que pronto podamos volver a colaborar contigo y pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaby. Es un placer y quedo al servicio. Que tengan todos muy buen día. Los espero en una siguiente emisión. Hasta pronto. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.